So firstly, I want to say, to remind you about that we have a subsidizing system for buying books. Bueno, en primer lugar, quiero recordaros que tenemos un sistema de To make it cheaper subvenciones, to buy books if you find books very expensive. de subvenciones para comprar libros, es decir, hacer que sean más baratos y decidir comprar libros. Because I noticed that some people don't have this book. Porque me he dado cuenta de que hay gente que no tiene el libro. And it's available now in different languages, in German, Spanish, Portuguese coming, Polish will be ready very soon. Y está disponible en varios idiomas, en alemán, en español, en portugués a punto de salir, en polaco dentro de poco. But, you know, books can become unavailable. And it's also the heartblood of our lineage. Y los libros pues, pueden no estar disponibles y bueno, los libros son la médula So I would central de nuestro encourage you linaje. to purchase the books as they are available, using this support if you need it. In the springtime, we'll be doing Radiant Aspiration. Así que os animo a comprar los libros si podéis, utilizando este sistema de apoyo si lo necesitáis. A medida que vayan estando disponibles en primavera, vamos a hacer algo sobre aspiración radiante. That's a text that was written by Siya Lama in order to extend the life of his guru, Sursem Zangpo. Y ese es un libro que fue escrito por C.R. Lama para extender la vida de su gurú, Sursem Zangpo. It's very helpful survey of many approaches to Dharma. Y es muy útil proveerse de diferentes Also in enfoques January, hacia el we'll be Dharma. doing the Padmasambhava initiation for those who are interested. And we also have this book, Being Guru Rinpoche, which gives an overview of the practice and the background of what is Tantra. Y también en enero vamos a hacer la práctica de Padmasambhava y hay un libro sobre ello que es Ser Guru Rinpoche, que te da una perspectiva sobre esa práctica y también sobre todo el linaje del Tantra. Moreover, we have today our translators who are working with us. Es más, hoy día tenemos a nuestros traductores que están con nosotros in translating text. Y que también están implicados en traducir textos. A lot of hours go into this work. Echan un montón de horas en este trabajo. It's also a way of respecting the translators to have the books and read them. And you can also dialogue with the translators if there are things that are not clear in your language. You have this opportunity now. It won't last forever. Y también es una manera de respeto hacia los traductores el comprar sus libros, el traducirlos y ahora tenéis la oportunidad de poneros en contacto con ellos, el preguntarles algo si no está muy claro en vuestro idioma y esa oportunidad no va a durar durante mucho tiempo. Okay, so we continue with the text. Vale, pues continuamos con el texto. In the English it's page 86. En español es la página 82. En inglés es la página 86. Having gained the precious freedoms and resources and endowed with faith, diligence and discernment. Perdón, la página 84 en español y dice, habiendo obtenido estos preciosos recursos y libertades provistos de fe, diligencia y discernimiento, página 84 en el libro de español. So,
there are 8 limiting situations we don't want to be born in the hells, in the animals, insatiable ghosts, long-living gods. Bueno, hay 8 situaciones limitadoras en las que no queremos nacer, en los infiernos, en los espíritus hambrientos, en los animales, Or to be born in a culture where there is no ethical clarity, where there's a lack of civilization. o nacer en una cultura en la que hay muy poca claridad o hay ausencia de civilización. Or to live in a place where there's no understanding of karma. Particularly, this would be modern materialist cultures where people think they only have one life. O nacer en una cultura en la que no hay entendimiento de karma, y eso pues en particular sería en las culturas occidentales en las que se piensa que solo hay una vida con enfoque materialista, Where you can't access the Dharma or o, have no interest in it. o nacer en un lugar en el que no tienes acceso al Dharma o en el que no tengas interés en él. And to be born with physical and mental impediments to being able to learn and practice. O nacer con impedimentos físicos o mentales que te impidan acceder y hacer la práctica. This is not a way of saying that, oh, Buddhism is better than any other belief system. Desde luego, esto no es una manera de decir que el budismo es mejor que cualquier otro sistema de creencias. All belief systems are like tools. Todos los sistemas de creencias son como herramientas. So we use tools according to what we're working on, whether it's a spanner or a screwdriver or a saw. Entonces nosotros trabajamos de acuerdo con la herramienta que tenemos, tanto sea una pala, sea un destornillador o sea una sierra. So what's our problem? If you follow the Dharma and you understand that when you die, you will take on another life, and then when that ends, you have another life, and this goes on and on and on until you wake up to the ground of this manifestation, which is your own mind present at the moment. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el no darse cuenta de que si tienes una vida, luego vas a morir y vas a estar en otra, y luego vas a morir y luego vas a estar en otra, y eso va a seguir así, 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 hasta que despiertes a la realidad de que hay una base So if you see, a oh, partir de this la is cual my se problem, manifiestó then todo Dharma ello. is very useful because it is the right tool for freeing you from this difficult and limiting situation. Y entonces, si tú te das cuenta de eso, tú ves que el Dharma es la herramienta correcta, porque es la herramienta que te va a liberar de esa situación difícil. And we have 5 qualities or 5 opportunities which develop from our own situation, the karma to give us a healthy body in a Dharma country. Entonces tenemos también 5 cualidades o 5 oportunidades que nos hacen desarrollarnos. Uno es, por ejemplo, el karma de nacer en un país sano. To have all your 5 sense organs functioning. Y tener tus 5 sentidos en pleno funcionamiento. As I pointed out before, I need my glasses to read. Porque, como he señalado antes, necesito mis gafas para leer. So, although I have many books, if I don't have my glasses, I can't read. Entonces, aunque yo tenga un montón de libros, si no tengo mis gafas, no puedo leer. So, limitations on the functioning of the sense organs can really diminish your life. Entonces, una limitación sobre los órganos sensoriales puede reducir bastante tu vida. Now is the time to study and practice because we don't know what old age will bring to us. Entonces, ahora es el tiempo de estudiar y practicar porque no sabemos qué es lo que nos va a traer la vejez.
Also, they say not to have committed any of the 5 boundless sins. También se dice el no haber cometido ninguno de los 5 pecados sin límite. Or inhabiting a situation which is problematic. O habitar en una situación que es problemática. For example, to be born in a family of butchers. Por ejemplo, nacer en una familia de carniceros. Where you learn to kill from an early age. Donde aprendes a matar desde una edad muy temprana. And from your own good karma, you can have faith in the Dharma. Bueno, pues a partir de tu propio buen karma puedes tener fe en el And we Dharma. have the 5 opportunities coming from the others. Y tú tienes otras 5 oportunidades que vienen de los demás. That the perfect Buddha has been born in the world. Que haya un Buda perfecto que haya nacido en ese mundo. That Buddha taught the Dharma. Que ese Buda haya enseñado el Dharma. That these Dharma teachings remain. Que esas enseñanzas del Dharma permanezcan. We are still able to access the teachings coming from Buddha Shakyamuni. Que todavía seamos capaces de acceder a esas enseñanzas que vienen del Buda Shakyamuni. That there is a Sangha to support us in our study and practice. Que hay una Sangha que nos apoya en nuestro estudio y nuestra práctica. And that the Dharma is taught by the compassionate teachers to the devoted students. Y que el Dharma se enseña, y que hay maestros compasivos. You will find que in more detail in chapter 1 of Simply Being, which is in most languages. Que enseñan a estudiantes devotos. Y todo esto se puede encontrar en el capítulo 1 del libro Simplemente Ser, que está disponible en la mayoría de los idiomas. This is the basis of our good luck, our ability to practice the Dharma. Y entonces esta es la base de nuestra buena suerte, de nuestra habilidad para practicar el Dharma. That we develop faith, we start to trust it because we bring it into the world and we see that it illuminates how this complex field evolves. Que desarrollamos fe, que traemos nuestra práctica al mundo y vemos cómo eso se despliega en el mundo. And we develop diligence. Y desarrollamos diligencia. That we keep going even when we feel tired or sad or feel we don't understand anything. Y que perseveramos, que continuamos a pesar de que nos podamos sentir cansados o tristes o que no entendemos nada. That is to say, we start to trust that the depth of the Dharma is more important than our own confused feelings. Es decir, empezamos a entender que la propia profundidad del Dharma es más importante que nuestros propios sentimientos momentáneos. We hold on to the Dharma. We take refuge in the Dharma to stop us being swept this way and that by our transient impulses. Nos agarramos al Dharma, tomamos refugio en el Dharma para no ser arrastrados acá y allá por diferentes impulsos de la vida. And we develop discerning wisdom. Y desarrollamos sabiduría, la sabiduría con discernimiento. We develop this by applying ourselves to the teaching. Y la desarrollamos al aplicarnos a nosotros mismos a las enseñanzas. Especially if emptiness is not clear for you, you have to go to the Heart Sutra again and again. There are many recordings of my teachings on this, and there are many books on emptiness. Especialmente si la vacuidad es difícil para ti, pues tienes que volver una y otra vez al Sutra del Corazón. Hay un montón de enseñanzas mías sobre esto disponibles por ahí. Tienes que acceder a ellas una y otra vez. And you can practice this whatever you're doing. Y puedes practicarlo en cualquier cosa que estés haciendo. When you see a car,
just look again and see wheels, windows, metal, color. Cuando veas un coche, mira de nuevo y ve ruedas, volante, cristales, metal, cristal. That is to say, the concept of car is both seems somehow to conceal the fact that it's a compound, that it's a composite of these different aspects. Es decir, que el concepto coche de alguna manera parece que sella un compuesto de un montón de objetos diferentes. Although the word car seems to indicate something, Y aunque la palabra coche parece que indica alguna cosa, this is not a singular thing. It is a composite in which the compositional factors operate together. no es una única cosa, es un compuesto de otra serie de elementos que parece que funcionan puestos así juntos. So the car is a site of collaborative functioning of the parts. Entonces, coche es el lugar en donde partes diferentes And colaboran if para this is not funcionar. clear for you, you have to look again and again and again until you see, oh, I wrap this complexity in the simplifying singularity of the name or the title car. And this is how I obscure the dynamic nature of what's in front of me. Entonces, si tú esto no lo tienes claro, tienes que observar una y otra vez y darte cuenta de que, ay, yo soy quien enlaza todos estos elementos juntos con esta palabra aparente coche, o sea, que aparentemente envuelve todos los elementos y de esta manera yo oscurezco, o nieblo mi So he visión de says, lo que with realmente this, hay ahí. may we rely on excellent spiritual friends and receive the essential instructions. Y entonces dice que podamos confiar, en el texto dice que podamos confiar en nuestros excelentes amigos espirituales y recibir las Then, instrucciones practicing in the esenciales. proper way without encountering obstacles, may we practice the pure Dharma in all our lives. Y dice, entonces, practicando de la forma adecuada sin encontrar obstáculos, que podamos practicar el Dharma puro en todas nuestras vidas. So you can see how each of these verses is expressed as an aspiration. May this be possible for us. Y entonces tú puedes ver que cada uno de estos versos se expresa como una aspiración, es decir, ojalá podamos, que nosotros podamos. Oh, everything is experience. Bueno, pues todo es experiencia. Experience is the experience of that which arises for the mind. Experiencia es la experiencia de aquello que surge para la mente. So the function of these aspirations is not some vague good hope. Y entonces la función de estas aspiraciones no es una esperanza Rather, hueca it is y a very ligera. focused intention. May this come to be. I am going to turn the energy of my life, my accumulation of merit and wisdom towards the task of bringing this into being. This is my life's work. Sino que es más bien una intención muy focalizada, es decir, que voy a movilizar, o sea, que todo esto pueda venir para mí, de manera que yo pueda movilizar toda mi energía para traer esto a realidad, que esto sea una realidad en mi vida. And this is particularly important now in the face of wars and climate change and economic difficulties everywhere. Y esto es particularmente importante hoy día frente pues a las guerras, el cambio climático, a las dificultades It's económicas. easy to feel powerless and at the mercy of these huge forces. Es fácil sentirse impotente y a merced de estas fuerzas enormes.
So it's very important to ground ourselves in the clarity and focus and depth of our pure intention to gain enlightenment for the sake of all beings. Y entonces es muy importante asentarnos en la claridad y la profundidad de nuestra clara intención de alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres. So then in the next verse, he says, studying the teachings frees us from the veils of ignorance. Luego el siguiente verso dice, estudiando las enseñanzas nos liberamos de los velos We de la start to ignorancia. penetrate through the assumptions which comfort us that our ego self is secure and stable, and see the actual emptiness of or lack of inherent existence in our world. Es decir, empezamos a liberarnos de nuestra suposición de que nuestro yo ego es una entidad estable y fija, y empezar a darnos cuenta de la vacuidad o de la ausencia de existencia inherente de todo aquello que nos encontramos en el mundo. More precisely, he says, reflecting on the pith instructions defeats the darkness of doubt. Y más precisamente dice, reflexionando en las instrucciones esenciales, vemos la oscuridad y la duda. The pith instructions are like the Mahamudra texts that are the first part of the Sweet Simplicity book. Las meditaciones, las instrucciones esenciales son esos textos Mahamudras que son pues los primeros textos que están en el libro Maravillosa Simplicidad. And like many of the texts in Simply Being. Y como muchos de los textos que hay en el libro Simplemente Ser. The pith instruction is when some great scholar and meditator like Patu Rinpoche distills the profound clarity of their own experience into a brief expression that allows us to really see the point. Las instrucciones esenciales provienen de textos que algunos grandes meditadores y eruditos como Patrul Rinpoche pues escriben destilando toda su experiencia y todo su conocimiento en textos cortos y claros que nos permiten comprender el punto, comprender lo esencial. Then he says, the light arising from meditation clarifies precisely how we are. Y luego dice el texto, la luz que emerge de la meditación clarifica de forma precisa cómo somos. How we are is also how all experience is. Cómo somos se refiere también a cómo es toda la experiencia. So when we start to sit in meditation, Y we entonces, start to notice the impermanence of what is occurring in our mind. cuando empezamos a sentirnos, por ejemplo, cuando empezamos a sentarnos en la meditación, empezamos a darnos cuenta de que cómo de transitorio es todo aquello que surge en nuestra mente. Thoughts come and go. Los pensamientos van y vienen. At first, we are still relying on our thoughts as the vehicle of what seems to be truth. Al principio, pues seguimos confiando en nuestros pensamientos como una fuente que nos cuenta la verdad. A thought arises and we want to spend more time with it because it seems very important. Surge un pensamiento y parece que queremos pasar más tiempo con él porque es que parece que nos cuenta algo muy importante. Or we're sure that some revelation will come to us, and so we're waiting expectantly for some profound thing to happen. O estamos seguros de que va a venir algún tipo de revelación hacia nosotros y entonces nos quedamos esperando ahí con expectativa a que llegue algún tipo de revelación. So there we algún tipo see de... what in the pith instructions it says, don't go after past thoughts, don't wait expectantly for future thoughts. Y entonces en las instrucciones esenciales dice, no persigas los pensamientos pasados, no te quedes esperando pensamientos futuros. Thoughts are the currency of samsara, Los pensamientos son la moneda del samsara, but they have no value in nirvana.
pero no tienen ningún valor en el nirvana. As long as you invest your energy in thoughts, you will only be able to function in samsara. Mientras tú sigas invirtiendo tu energía en los pensamientos, tú vas a It's seguir not that en el thoughts are samsara. bad, but you cannot see the true nature of thoughts as long as you mistake them for something reliable. Y no es que haya nada malo en los pensamientos, sino que la cuestión es si tú los confundes por la realidad. Lo problemático es si So tú lo you start confundes to por la see, realidad. oh, thoughts come and go, feelings come and go, sensations come and go. Y entonces tú empiezas a ver, vaya, los pensamientos van y vienen, los sentimientos van y vienen, las sensaciones van y vienen. What I call my mind is not like a big library or a storehouse of something. It's much more like a busy crossroads in a city with traffic going in all directions. Lo que yo llamo mi mente no es como una biblioteca o como un almacén, es más bien como un cruce de calles en una zona muy ajetreada de una ciudad, con un montón de peatones que cruzan y demás. So the thought feels important, but it's gone. El pensamiento se siente importante, pero ya se Because fue. it's gone, I can't catch it. Y puesto que ya se fue, no puedo atraparlo. What I have to do is think about the thought that's gone. Y lo que puedo hacer es pensar sobre el pensamiento que ya se fue. So I manifest more and more thoughts, Y entonces yo manifiesto más y más pensamientos. but the first thought has already gone. Pero el primer pensamiento ya se fue. Oh, thinking about thinking is having a busy mind. Entonces pensar sobre pensar es simplemente tener una mente muy ocupada. So the light of meditation is to start to see thoughts are transient, they lack inherent existence, and they are discontinuous. Entonces la luz de la meditación es que los pensamientos son transitorios, ah, am, que, que no tienen esencia propia y que son continuos. The more we slow ourselves down and are less distracted, the more we start to see that there are very fine gaps between the thoughts. Es decir, que no son continuos, porque cuanto más estemos sin distracción y con más atención y con más calma, más empezamos a darnos cuenta de que hay huecos entre los diferentes And as we pensamientos. start to see this gap, this space of the mind, it becomes clear that the thoughts are emerging from the space of the mind and going back into the space of the mind. Entonces, cuanto más empecemos a darnos cuenta de ese espacio de la mente, de esos huecos, más nos asentamos en ese espacio de la mente y nos damos cuenta de que los propios pensamientos surgen del espacio de la mente y So that vuelven al rather than espacio de there la being mente. a chain of events, this thought, this thought, this thought, this thought, Y entonces, más bien, en vez de que haya una cadena de acontecimientos, de este in pensamiento, este which our pensamiento, este busy mind is pensamiento, progressing down this flow of experience, en el que nuestra mente ajetreada progresa a través de este flujo de experiencia, going from one experience to the next, yendo de una experiencia a la siguiente, which is the basis for this Tibetan term for sentient beings, drowa, que the es, goers, those who are moving from this to this to this. que es la base del término tibetano para un ser que siente, es decir, que es drogwa, es decir, un ser que va de aquí y allí. We start to see, oh, it is experience which is coming and going. Y entonces empezamos a ver, vaya, es experiencia lo que va y viene. But the mind itself
the clarity of awareness is not moving anywhere. Pero la mente en sí, la claridad de la presencia, no se va a ningún lado. So this is the light which shows very precisely how it is. Y esta es la luz que muestra muy precisamente cómo es. Although the stillness and the movement are inseparable, Aunque la quietud y el movimiento sean the empty inseparables, mind and the radiance or illumination or display of the potential of the mind, la mente vacía y su iluminación, es decir, el despliegue del potencial resplandeciente de la mente, one is moving and one is still. uno se mueve y uno está quieto. I, as awareness, never moves. Yo como presencia nunca me muevo. I, as ego self, as experience, as participation, is always moving. Yo como yo ego, como experiencia, como participación, siempre me estoy moviendo. Empty awareness is ungraspable. La presencia vacía es inaprehensible, And the es inatrapable. self-arising and self-vanishing moments of experience are also ungraspable. Y los momentos de experiencia que surgen por sí mismos y que se liberan por sí mismos, que se disuelven por sí mismos, son también inaprehensibles, So he imposibles de says, atrapar. may the illumination of these three aspects of discernment spread everywhere. Y entonces por eso dice que la iluminación de estos tres aspectos del discernimiento se extienda por todas partes. So this is what we do. We study and then we reflect on what we study. We try to apply it to our daily life so that it really illuminates what's happening. And then we go into the depth of meditation. Entonces esto es lo que hacemos, estudiamos, luego reflexionamos, es decir, intentamos aplicar lo que hemos aprendido a través del estudio a nuestra vida y sacar conclusiones, y luego nos implicamos en las So he profundidades de la says meditación. on the next verse, the nature of our ground is the two truths free of the extremes of eternalism and oblivion. Entonces, y dice en el siguiente verso, la naturaleza de nuestra base son las dos verdades, libre de los dos extremos de eternalismo y nihilismo. The ground is the ground of everything. La base es la base de todo. It's the meaning of it or the truth of it is the truth or the meaning of how we actually are. El significado suyo o su verdad es la verdad de cómo nosotros verdaderamente somos. And this is the two truths, that is to say, relative truth and absolute truth. Y esta es las dos verdades, es decir, la verdad relativa y la verdad absoluta. Relative truth is marked by dependent origination. La verdad relativa está marcada por la originación dependiente. That is to say, on the basis of this, that arises. Es decir, sobre la base de esto surge aquello. So, on the basis of pressures in the economic system, we have in most countries now rapid inflation. Sobre la base de una presión sobre el sistema económico, pues ahora tenemos tenemos inflación en un montón de países. Which means that people's relationship with consumerist capitalism changes. Lo que significa es que la relación de la gente con el capitalismo de consumo cambia. Items you might be able to buy a few years ago without thinking, now you think, oh, that's a lot of money. Cosas que hace unos años podrías comprar sin pensar, pues ahora dices, vaya, eso es un montón de dinero. This is the relative truth. Esta es la verdad relativa. Nothing is fixed and kind of
contained inside itself. It has no inherent self-defining existence. Nada es fijo y definido por sí mismo, es decir, nada tiene una existencia propia, inherente, que lo sustente. Things manifest according to factors outside themselves. Las cosas se manifiestan de acuerdo a factores que están fuera de ellos, de esas cosas. Many of the old heavy industries which were found in Western European countries have vanished. Muchas industrias pesadas y antiguas que se podían encontrar en algunos países They're occidentales now han found desaparecido. in in countries where the economy is less developed, and so workers are paid less money. Y ahora se pueden encontrar en países que están menos desarrollados y que les pagan menos salario So a sus someone might think, trabajadores. I'm a coal miner or I'm an engineer, but due to these global economic conditions, that function, that work is moved to another country, and the engineer is de-engineered. The coal miner is de-coal mined. Y antes se podía decir, bueno, yo soy un minero, yo soy un ingeniero, pero ese trabajo ahora se ha llevado a otros países y entonces el minero se ha desminerizado y el ingeniero se ha desingenierizado. And this, of course, also happens to our body. We will die. Y por supuesto, esto también le sucede a nuestro cuerpo, vamos a morir. I continue in my body for as long as the factors of health are there, but the factors of destruction are not coming from another country or over the hill. They're already embedded in the fact of my lifespan determined by my karma. Los factores, yo seguiré vivo mientras los factores que hacen que me mantenga vivo estén ahí, porque los factores de mi destrucción no vienen de fuera, son factores que están directamente insertos en mi cuerpo y en mi karma y en mi funcionamiento. So again, we can see that, oh, this is a problem of grammar. Y entonces de nuevo podemos ver, vaya, pues esto es un problema de gramática. That I keep making my sentences too short. Que yo sigo haciendo que mis frases sean demasiado I am cortas. James. Yo soy James. Full stop. Punto. But I am James due to the functioning of factors which sustain the manifesting of James. Bueno, pues yo soy James gracias al mantenimiento de las funciones que permiten que James siga siendo James. James is the expression of the collaboration of different factors. James es la expresión de la colaboración de diferentes factores. That the heart and lungs and liver and so on of James continue to collaborate. Que el corazón y los pulmones y el hígado y demás de James, pues es que siguen colaborando juntos. That when James is walking on the pavement, a drunk driver doesn't come onto the pavement on his wild car. Que mientras James va andando por la acera, no llega un conductor borracho y salvaje dispuesto a atropellarlo. Every day people die in traffic accidents. Cada día muere gente en accidentes de tráfico. They have strokes, they have heart attacks, they get stabbed. Hay gente que tiene ictus, que tiene ataque al corazón, que es apuñalada. Until now, James has not been influenced by these factors, and so there is a continuity. Hasta ahora James no lo han influido estos factores y entonces sigue teniendo una continuidad.
So relative truth is the invitation to really review your life as a dynamic manifestation, which is not in the palm of your hand. It's not up to you to decide how you will be. You are working with circumstances. La verdad relativa es una invitación a ver cómo funciona la vida a base de colaboración de diferentes elementos, que no eres tú quien decide todos los elementos de tu vida, sino que tienes que trabajar con las circunstancias. And absolute truth means the space of the mind, which is not depending on anything. Y la verdad absoluta significa el espacio de la mente que no depende de nada. Everything that we know is compounded. It arises through the functioning together or the juxtaposition of diverse factors. Todo lo que conocemos es compuesto, surge a partir de la unión o la yuxtaposición de diferentes factores. But the mind itself is not like that. Pero la mente en sí no es así. The emptiness of the mind is itself the space of the display of the experiences that the mind illuminates. La mente de la vida, la mente en sí es el lugar desde donde se despliega toda la luminosidad que And da lugar a todo as ese he says, movimiento. is free of the extremes of eternalism and oblivion. Y dice, esto está libre de los extremos de eternalismo y nihilismo. So I could say I've been James for 73 years. Bueno, pues yo podría decir, vale, llevo siendo James desde hace That's quite a long 73 time. años. Eso es bastante tiempo, But it's not eternal. pero no es eterno. I'm going to die. Voy a morir. When I die, it won't be oblivion. Cuando yo muera no será nihilismo, un olvido. Because the dynamic factors which lead to manifestation in a particular life in one of the six realms, that continues. That is like the wind of space, the most subtle energy. Porque los diferentes factores que han hecho que esté aquí, eso no desaparece, sino que son como un viento en el espacio y van a impulsar otra manifestación. I'm not going to be here forever. And in fact, I have changed every day of my life. No voy a estar aquí para siempre y desde luego siempre he cambiado mucho But neither will it come to a final end. a cada día de mi vida, pero tampoco va a llegar un momento final, a un fin. This is the Buddha's teaching of the middle way, the way which runs between all extremes and polarities. Y esto es la enseñanza del Buda del camino medio, es decir, el camino que evita las Every dos polaridades. proposition that we try to assert about our identity or the identity of other people or things in the world is false. Cualquier afirmación que nosotros hemos intentado hacer sobre nosotros mismos o sobre las otras personas o cualquier cosa en el mundo es falsa. As the great Madhyamika philosopher Nagarjuna said, when people made proposition, he said, not this, not this. Como el gran filósofo de la escuela madhyamika Nagarjuna decía, cuando la gente hacía afirmaciones, se decía, no, esto no, esto no. When we look in the Heart Sutra, form is empty, emptiness is form. Entonces, cuando miramos en el Sutra del Corazón, vemos forma es vacuidad, vacuidad es forma. When we say it's empty, it means we can't find any essence or inherent existence to any formation. Cuando decimos que es vacía, que no podemos encontrar ninguna sustancia en ninguna formación. But at the same time, I'm drinking some coffee out of my cup. Pero a la vez yo estoy bebiendo café de mi taza. You can say it exists relatively. Entonces se podría decir existe de manera relativa. It exists in relation to factors.
existe en relación a determinados factores. And this is the thing, this is the point that's a little bit tricky. Y este es el punto que es problemático. The existence of the cup is not something inside it. La existencia de la taza no es algo que esté dentro de ella. You can't say it's inside, you can't say it's outside. No puedes decir que sea afuera, no puedes decir que sea dentro. If I drop the cup, I'm going to get splashed in coffee and the cup will probably break. Si yo dejo caer la taza, me voy a manchar de café y probablemente la propia taza se rompa. So the existence or the continuity of the cup depends on mindful care and attention. Entonces, la continuidad de su existencia depende de un cuidado y de una atención. You can't say the cup doesn't exist, No, and yet it doesn't exist in and of itself. no puedes decir que la taza no exista y a la vez, pues la taza no existe por sí misma. The cup is present somehow midway between truly existing and not existing. La taza está presente de alguna manera entre no existir y sí existir. This is appearance and emptiness, clarity and emptiness, awareness and emptiness, pleasure and emptiness, pain and emptiness. Todo esto es claridad, o sea, apariencia y vacuidad. Es decir, claridad y vacuidad, presencia y vacuidad, dolor y vacuidad. So he's saying, this is the nature of our ground. What we emerge from is the emptiness of the mind, which is not empty, it's a full empty. Dice, esta es la vacuidad de la base, es decir, es la vacuidad de nuestra propia mente que no es vacía, vacía, sino vacía, llena completamente llena. Vacía, llena It's de not full potencia. of stuff, No está llena de cosas, it's full of experience. está llena de experiencia. Experience is everything which occurs in samsara and nirvana. Experiencia es cualquier cosa que ocurre, que tiene lugar en Happy, samsara, en sad, nirvana. sleeping, waking, pleasure, pain. Feliz, triste, dormido, despierto, dolor, placer. So in the tradition, they say that to have a human birth with some connection with Dharma is the best place in the whole of samsara for awakening. Y entonces la tradición se dice que tener un renacimiento humano con posibilidad de entrar en el samsara es la mejor posibilidad que existe dentro del samsara The para God despertar. have pleasure all the time, so that seems like a stable state to them until it ends. Los dioses tienen placer todo el tiempo y entonces eso parece que les proporciona un estado duradero hasta And the que llega a beings su in the final. hell realms have pain and terror every day, every second of every day for a huge amount of time. And so it seems that there is only pain. Y los semidioses tienen dolor y terror cada día de sus vidas y tienen continuo dolor que parece que no va a terminar. Whereas we have a much wider range of experience. Mientras que nosotros tenemos un abanico de experiencia mucho más amplio. Sometimes we're happy, sometimes we're sad. A veces estamos felices, a veces estamos tristes. Because of the instability of the factors in our world, relationships vanish. What the person who made us happy ends up making us sad. Debido a la inestabilidad de los factores de nuestro mundo, pues que cambian y la persona que nos hacía feliz, pues ahora nos pone tristes. And by having this flow of experiences of impermanence, Y al tener este flujo de experiencia transitoria,
we can start to see that our egoic orientation towards pretending that the factors of the world, including our body, are somehow stable and reliable, we start to see this is a false assumption. Podemos empezar a ver que nuestra suposición egoica, que de alguna manera los factores que hay en el mundo que lo mantienen funcionando van a ser estables, son estables, pues eso de alguna manera empezamos a ver que es una suposición falsa. So the ground is, the mind itself is empty, but full of experience. If the empty ground is not seen, we have samsara. If the empty ground is seen, then we have nirvana. Entonces, si la base abierta no se ve, o sea, la base abierta da lugar a todo tipo de experiencia, está siempre llena de experiencias. Si se ve esa base abierta, entonces tenemos la experiencia, se convierte en nirvana. Si no se ve la base abierta, tenemos nirvana. Verse, which is with the supreme path of the two accumulations, free of the extremes of assertion and denial. Y entonces continúa diciendo con el camino supremo de las dos acumulaciones, libre de los extremos de afirmar o negar. So, when we turn our mind towards the Dharma and start to accumulate merit by acting for the benefit of others, developing Dharma possibilities for other people, building stupas, printing books, and so on. Bueno, cuando empezamos en este camino a desarrollar mérito, ayudando a los demás, construyendo estupas, editando libros y demás, cuando estamos en este camino de las acumulaciones. And of course, merit is available everywhere. Y por supuesto, el mérito está disponible en todos lados. Not just for the people in professions which are explicitly helping ones, like nursing or teaching. No está solamente en profesiones que explícitamente se dedican a ayudar a los demás, como enfermería o la docencia. If you work in a company, a commercial company, you can practice honesty, not gossiping, not backbiting, rejoicing in the promotion of your colleagues, and so on. Si tú trabajas en el comercio, trabajas en una empresa, pues tú puedes practicar honestidad, puedes dejar de cotillear, puedes regocijarte de la promoción de tus compañeros, etc. And the accumulation of wisdom is to see the absence of inherent existence in yourself, in all sentient beings, and in all phenomena. Y la acumulación de sabiduría es ver la ausencia de existencia inherente en ti, en los demás y en todos los fenómenos. By maintaining this orientation, you become free of the two limitations of exaggeration and deprecation. Y al mantener este tipo de orientación, pues te liberas de las dos orientaciones, o sea, de los dos extremos de afirmar o Because negar. these two limiting movements occur on the basis of reification. Porque estos dos movimientos limitadores suceden sobre la base de la cosificación. Politicians are always saying, my party is better than your party, my country is better than other people's countries. They exaggerate the importance of themselves and put down or deny the importance of other people's existence. Los políticos están diciendo todo el rato, mi partido es mejor que el otro, mi país es mejor que el otro, exageran su propia importancia
y niegan la importancia o la validez de otras posiciones. So essentially, these are the limits which arise from prejudice and bigotry. Entonces, esencialmente estos son los límites que surgen del prejuicio That is to say, y del I have sesgo y de la definite knowledge parcialidad. about you. Es decir, yo tengo un conocimiento tuyo I know who definitivo, you are, I know what you are, and I know where to locate you in the hierarchy of value. yo sé quién eres, yo sé qué eres y yo sé dónde colocarte dentro de la jerarquía de valores. This is a delusion. Esto es un engaño, una delusión. When we go back to the first line of this verse, the ground is empty. Si volvemos a la primera línea de este verso, dice, la base It's es the vacía. inseparability of the two truths. Es la inseparabilidad de las dos verdades. The absolute truth says no formulation can catch anything. La verdad absoluta dice, ninguna formulación puede atrapar So nada. if I say I'm better than you, Entonces, si yo digo, yo soy mejor que tú, or you are better than me, o tú eres mejor que yo, this is a relative truth formulation which has come adrift of the absolute truth of unborn emptiness of all formulations. esto es una afirmación de verdad relativa que ha sido arrancada, que se ha sido separada de la verdad absoluta de existencia, de ausencia de existencia inherente. All the wars in the world, all the persecution, all the attacks, the exploitation arise on the basis of the unawareness of the integrity between the open, empty ground and the ceaseless flow of manifestation. Todas las guerras del mundo, todos los ataques, todos los problemas, todo el sufrimiento surge de la falta de presencia, del no percatarse de la integridad, de la base abierta y su manifestación y claridad Following hacia la this path, manifestación. we come to the third line. There is the result of the two benefits, free of the extremes of busy samsara and peaceful nirvana. Entonces llegamos a la tercera línea de esta parte, dice, llega el resultado de los dos beneficios libre de los extremos del ajetreado samsara y el pacífico nirvana. That is to say, when I see that I'm not separable from the environment, Es decir, cuando yo veo que yo no soy separable del entorno, even if I'm asleep, I'm in my bed, the bed is in the room is in the flat is in the street, and so on. incluso si estoy durmiendo, yo estoy en mi cama está en la habitación, que la habitación está en el piso está en la ciudad, etc. So I am always with the environment. Yo siempre estoy con o I talk soy with con el people. entorno. I eat food prepared from the work of the farmers. Yo como comida que se prepara gracias al trabajo de los I wear granjeros. clothes woven by people in factories far from where I live. Yo me pongo ropa que ha sido tejida por trabajadores que viven en países muy lejanos al mío. That is to say that what I take to be my individual existence is inseparable from the existence of other people. Es decir, lo que yo tomo como mi propia existencia individual es inseparable de los demás, de las demás personas. The benefit of self and others comes together.
Los beneficios del yo y el otro llegan juntos. It's not that I should benefit myself first, and if I have some extra resources, I will give them to other people. No es que yo tenga que beneficiarme a mí primero, y si yo tengo algunos recursos extra, pues entonces yo voy a beneficiar a los demás. Every moment of my existence is interconnected with the existence of others and dependent on the existence of others. A cada momento de mi existencia está interconectado con la existencia de los demás, depende de la existencia de los demás. My body, my speech, my mind are interactive. Mi cuerpo, mi habla, mi mente son interactivos. If you are unhappy, Si tú eres infeliz, I see your unhappy face. yo veo tu cara infeliz. Do I want this? ¿Quiero esto? No. No. So making you happy is making me happy. Así que hacerte feliz me hace feliz a mí. Unless, of course, we go back to the second line where I say I am special. And when I see you are unhappy, I say, good, you are nothing to me. You're really stupid. A menos que volvamos a la segunda línea y que decía, bueno, yo soy especial y tú no, tú eres estúpido. Así que voy a trabajar por mi propia felicidad. But when you dissolve this artificial construction of hierarchy, and you Pero, see that we all have the same ground, which is infinite emptiness, we are all the display of emptiness, then self and other are not different at all. pero si tú disuelves esta jerarquía artificial y tú te das cuenta de que todos somos la misma base vacía, el despliegue de la misma base vacía, pues entonces no hay ningún tipo de jerarquía, ningún tipo de diferencia. Somos And todos el this despliegue del potencial de la base. non-duality of self and other, non-duality of manifestation in the ground is the midline between busy samsara and peaceful nirvana. Y entonces esta no dualidad del yo y el otro, la no dualidad de la base vacía y su manifestación, es la línea media entre el ajetreado samsara y el pacífico nirvana. So he says, may we meet this dharma free of error and mistakes. Y entonces dice que podamos encontrar este dharma libre de errores y equivocaciones. Now we have to be very clear here. This is not saying, oh, the Christians are wrong, or the Muslims, or the Hindus. It's not about saying that our dogma is best. Entonces, no se trata de decir, pues los cristianos están equivocados, o los musulmanes, o los hindúes están equivocados, y nuestro dogma es el mejor. We are not concerned with setting up propositions. No estamos preocupados con establecer afirmaciones. What he's doing is highlighting that if you study and you reflect and then you meditate on that, you can gain access to direct experience, which is not resting on the basis of received concepts, and so illuminates the intrinsic. Lo que quiere decir es que si tú estudias y reflexionas y meditas y practicas, entonces puedes empezar a tener experiencia directa y ver de manera, de manera directa cómo es la realidad, sin descansar en conceptos, sin confiar en conceptos. So in the next verse, he's focusing on purity. Bueno, pues en el siguiente verso, la siguiente estrofa se centra It is en saying the pureza. basis of purification is the mind itself, the Dice, union of luminosity and emptiness. dice, la base de la purificación es la propia mente, la unión de la luminosidad y la vacuidad.
Oh, some of us have looked at this in many ways. Algunos de nosotros hemos visto ya esto de muchas maneras For distintas. example, with the idea of the mirror. Por ejemplo, con la idea del espejo. The mirror itself can't be found. There is no mirrorness in the mirror. El espejo en sí no puede encontrarse, no hay una When you espejosidad look in the dentro del mirror, you see espejo. the reflection. Cuando tú ves el espejo, tú lo que ves es el reflejo. The reflection is the gift of the brightness of the mirror, but the mirror itself doesn't have a secret brightness inside. El reflejo es el regalo de la luminosidad del espejo, pero el espejo en sí no tiene ninguna luminosidad When you look at the personal. reflection, Cuando you tú, might like it or you might not like it. cuando tú ves el reflejo, puede que te guste o puede que no te guste. That's an interpretation. Eso es una interpretación. But the reflection itself has no separate existence. It has no individual substance. It's not a thing. Pero el reflejo en sí no tiene ninguna sustancia individual, no tiene una existencia So separada, no if we es una say, cosa. oh, this is a really horrible reflection in the mirror, Tú puedes decir, vaya, este es un reflejo horrible en el espejo. that's just an idea which is being added on to the empty reflection which is beyond being either beautiful or ugly. Eso es una idea vacía que se ha colocado sobre un reflejo que está mucho más allá de ser hermosa o hermoso o feo. If you see the nature of the reflection, then you see it's always pure. Si tú ves la naturaleza del reflejo, te das cuenta de que siempre es puro. It has no basis for being a good or a bad thing. It's not a thing. No tiene ninguna base para ser una cosa buena o mala, puesto que no es una cosa. So this is what he's saying, that your mind, with all the hopes and fears and doubts and shame and guilt and whatever that you carry with you, Y entonces lo que dice que tu mente, con todo tus esperanzas y temores y culpa y vergüenza y todo lo que tú acarrees contigo, the basis of the purification of how you take yourself to be la base de la purificación de cómo tú te tomas a ti, is the mind itself. es la mente en sí. This is not the content of the mind, not your memories, not your regrets, and so on. No es el contenido de tu mente, es decir, no es tu remordimiento, no son tus When you look recuerdos. directly at the mind, when you realize that the person looking at the mind and the mind itself are inseparable, Cuando cuando tú miras directamente a la mente y cuando tú te das cuenta de que la persona que mira a la mente y que la propia mente then you son have the inseparables, union or indivisibility of the emptiness of the mind and the radiance or the showing of these ungraspable phenomena. entonces tú tienes la unión o la inseparabilidad de la vacuidad de la mente y el mostrar y la luminosidad, lo que muestra esa mente, lo que se muestra en la mente. Siya Lama always used to explain this, that if you plant barley, you won't get wheat. C.R. Lama siempre solía explicar esto diciendo, si tú siembras centeno no vas a tener trigo. So if you if the ground is empty, what Entonces, you'll get is forms of emptiness. si la base es vacía, entonces lo que tú obtienes son formas de la vacuidad. You get awareness and emptiness, clarity and emptiness, appearance and emptiness. Tú obtienes presencia y vacuidad, claridad y vacuidad, experiencia y vacuidad. Because it's
the manifestation remains true to its source. Porque la manifestación permanece That is to say, fiel a something, su you fuente. can't get something out of nothing. Es decir, no puedes obtener algo a partir de nada. What you can get from nothing is something nothing. Lo que tú puedes obtener a partir de nada es un algo nada. So these two are born together. Así This que, is empty appearance. así que estos dos nacen juntos. Esto es apariencia vacía. That is to say, the mind itself is intrinsically pure. Es decir, la mente en sí es intrínsecamente pura. And that is the basis of purification. Y esa es la base de la purificación. So an example that's often given in other texts is that if you wash a piece of coal every day for a year, it won't become chalk. Otro ejemplo que se da sobre esto es si tú tomas un trozo de carbón y lo lavas durante todos los días de un año, no se va a convertir en tiza. Coal is coal. El carbón es el carbón. Oh, the mind is already pure. It doesn't need any purification. La mente ya está pura, no necesita ningún tipo de purificación. Then in the next line, he says, that which purifies is the great indestructible yoga of Mahamudra. Entonces, en la siguiente línea dice, o en el siguiente verso, lo que purifica es el gran yoga indestructible, destructible del Mahamudra. Is to, the word Mahamudra is used in different ways. Pues la palabra Mahamudra se utiliza de maneras distintas. The great indestructible yoga of Mahamudra means both the truth of the intrinsic and awakening to the intrinsic. El gran yoga indestructible del Mahamudra significa tanto lo intrínseco vacío, y también despertar a lo intrínseco vacío. Although your mind has been pure from the very beginning, aunque tu mente ha sido pura desde el principio, you will not see this if you keep your attention fixated on patterns of concepts, interpretations, assumptions, and so on. Tú no vas a ver esto si tú sigues con tu mente fija en interpretaciones, en patrones de pensamiento y demás. So this great indestructible yoga of Mahamudra has different aspects to it. Entonces, este gran yoga indestructible del Mahamudra tiene diferentes aspectos. Firstly, you have to be able to keep your mind one-pointedly free of distraction. En primer lugar, tú tienes que ser capaz de mantener tu mente centrada unidireccionalmente, libre de distracción. This undistracted attention, entonces esta atención sin when it distracción, becomes inseparable from the clarity of the mind itself, you see that it's indestructible. cuando ves que se convierte inseparable de la claridad de la mente, de la propia mente, se vuelve indestructible. When it's not relative, when it's free of relative positions. Cuando está libre de su aspecto relativo, de posiciones Then you have relativas. the indestructibility of the clarity of the mind, which sees that everything has only one taste. Entonces tú tienes la indestructibilidad de la propia mente, que es darse cuenta que todo tiene un mismo sabor. If everything has only one taste, then you won't be running from this thing to that thing to the next thing. Si todo tiene un solo sabor, tú no vas a ir corriendo de esta cosa a la siguiente y de ahí a la siguiente. Everything which arises is inherently empty. Todo lo que surge es inherentemente vacío. The mind which is aware of what is arising is inherently empty. La mente que se da cuenta, que se percata de todo lo que If you surge, add es emptiness to inherentemente emptiness, vacía.
there'll be some advantage. Si tú le añades algo a la vacuidad, ¿va a haber alguna ventaja? If you subtract emptiness from emptiness, will there be some disadvantage? Si tú le restas vacuidad a la vacuidad, ¿va a haber alguna desventaja? So, that which purifies all thoughts of identification of I've been so selfish, or I wasn't a very good parent, or I was lazy when I was at work, whatever faults or errors you feel you have. Entonces, aquello que purifica cualquier tipo de pensamiento del tipo, pues yo fui perezoso en el trabajo o yo fui egoísta en ese tipo de acción lo que purifica cualquier tipo de acción, cualquier Don't tipo de try to pensamiento. apply any antidote of purification. No intentes aplicar ningún tipo de antídoto o de purificación. Although confession is helpful and an intention not to do more bad things is helpful, and Vajrasattva practice is helpful, these are not necessary on the path of Mahamudra. Aunque la confesión es útil y el comprometerte con no volver a hacer esa acción es útil y la práctica de Vajrasattva es útil, pero en el camino del Mahamudra no es necesario. Because if you see Porque si ves that the very indestructibility of your own mind means that it has never been touched or contaminated by anything else. It is infinite and simultaneously non-dual with everything which occurs. Porque si tú ves la propia indestructibilidad de tu propia mente, es decir, que es intrínsecamente vacía y a su vez no dual con todo lo que sucede, con todo lo que manifiesta, then you see that the mind itself is intrinsically self-purifying, and this is the meaning of Mahamudra. Entonces tú ves que la propia mente es desde luego autopurificadora y esto es el significado de Then the Mahamudra. third line, the object of purification is the stain of suddenly occurring delusion. Y en la tercera línea, el tercer verso de esta estrofa dice, el objeto de purificación es la mancha de la delusión que ocurre de Well, what repente. is it we have to purify? Entonces, ¿qué es eso que tenemos que purificar? A suddenly occurring delusion. Es decir, una mancha de delusión que ocurre de repente. This is both the origin of samsara, if you were thinking more metaphysically, a long, long time ago, in the time before time, the first delusion arose, the first image of something arose. Y esto es la purificación del samsara, es decir, cuando hace mucho, mucho tiempo surgió la primera cosificación, el primer pensamiento cosificador. And due to that, there has been a chain of one thought linking to another thought, to another, building up this highly elaborated conceptual sphere, which we call samsara. Y debido a eso, pues ha habido un pensamiento tras otro pensamiento y a partir de ahí todo este patrón de estructuras de pensamiento que se han construido constituido en el samsara. None of this has ever actually occurred. Nada de todo esto ha sucedido en It's realidad. like a nightmare. It's like falling into a mirage. Es como una pesadilla, es como caer en un espejismo. It's like going and seeing a horror movie and becoming very scared. Es como ir a ver una película de miedo y pasar mucho The susto. horror film has been made in a film studio by cameramen and producers and actors, all of whom are doing it for money.
Una película de terror pues se ha fabricado en un estudio con cámaras y actores y productores, todos que todos trabajan por dinero. You scare yourself on the basis of believing that this artificial construct is real. Tú te asustas a ti mismo sobre la base de creer que Oh, this is how construcción samsara artificial has es algo been. real. Y así es como ha sido siempre el samsara. Moreover, moment by moment, instantly, suddenly occurring, each thought, each feeling, each memory that arises is also the point of reification or de-reification. Además, cada momento, cada pensamiento, cada situación es un punto de inflexión en donde puedes caer en la cosificación o en la decosificación. What is the source? ¿Cuál es la fuente? This is the ground, the mind itself, emptiness and awareness. Es la base, la propia mente, la presencia vacía. There is no other source. No hay ninguna otra fuente. Everything is inseparable from open emptiness. Todo es inseparable de la vacuidad abierta. If you see this, there is nothing to purify. Si tú ves esto, no hay nada que purificar. If you don't see this, then you have the object of purification, which is the belief that an illusion is real. Y si tú no lo ves, pues tienes un objeto de purificación que es que creer que un objeto es real. Now, an illusion, can it be purified? Bueno, pues ¿puede purificarse una ilusión? So, say you drive on a hot summer day Por ejemplo, digamos que vas conduciendo en un día de verano and you caluroso see this mirage in front of you, y tú ves este espejismo delante de ti and you're driving towards it, y tú conduces hacia él and you look out, you look to the side. y tú miras hacia los lados. By the time you look back, there's no mirage. Cuando vuelves a mirar hacia adelante, ya no está el espejismo. Oh, I must have run over the mirage. Debo haber conducido por encima del espejismo. So you stop the car, you phone the police and say, I have to confess, Y entonces tú I paras el crushed a coche, mirage. te llamas a la policía y dices, tengo que confesar, he atropellado un espejismo. It's like that. It becomes real because you believe in it. Es así, se convierte en real cuando tú te No, lo that crees. doesn't mean that the phenomena in our world have no impact. If you bang your head in the wall, you get a sore head. Eso no significa que los fenómenos en el mundo no tengan impacto. Si tú golpeas tu cabeza contra una pared, That te is a vas a quality hacer of daño. relationship. Esa es la cualidad de la relación. Head and wall are not very good at kissing. La cabeza y la pared no son muy buenas besándose. So what does that prove? ¿Y eso qué es lo que prueba? It proves that the wall is harder than your head. Lo que prueba es que la pared es más dura que tu It cabeza. doesn't prove that the wall is real. No prueba que la pared sea real. You might say, this is really sore. Tú puedes decir, ¡ay, esto me duele mucho! But pain is not a proof of reality. Pero dolor no es la prueba de la realidad. Pain is pain. El dolor es dolor. There for a while, and after some hours or days, it's not sore anymore. Está ahí durante un tiempo y pasado unas horas o unos días ya no So está the ahí. object of purification is a delusion, and the purification is to see the empty nature of the delusion. Entonces el objeto de purificación es la delusión, el engaño y la manera de purificar es darte cuenta de ese engaño.
So then he darte says, cuenta may the de la result of naturaleza purity, de the ilusión. stainless open mode, the Dharmakaya, manifest fully. Y entonces dice que el resultado de la pureza, el modo abierto sin mancha, el Dharmakaya, se manifieste plenamente. That is to say, may we all, and may all sentient beings, rest in the intrinsic awareness that from the very beginning, there has been a ceaseless display of empty appearance without even one atom of separate, inherently existing reality. Es decir, que todos los seres, que sienten puedan descansar en el modo abierto sin mancha, en la presencia abierta en donde no se ha manifestado nunca ni siquiera un So what pequeño he's átomo de been doing realidad. is gradually increasing the analytic intensity of what he's describing in order to prepare us to see the true nature of Mahamudra that we abide in. Entonces, lo que ha estado haciendo es incrementando gradualmente la profundidad analítica para llegar a descubrir la verdadera esencia del Mahamudra. Okay, so if we can be back on the hour, which is 50 minutes time, please. Vale, pues si podemos volver a las en punto, que es dentro de 50 minutos, por favor. Good. Have a good break. See you then. Vale, pues tener un buen descanso. Veo entonces.